Marcos Joel Muyisaca Cortés. Buenas tardes, doctora. Presente. Buenas tardes. Cintia Esther Ortega Pillán. Cintia Esther Ortega Villan, no está, ¿no? Maciel Rosy Pacajes Condori. Presente, doctora. Naida Daniela Pacheco Jiménez. Presente, doctora. Jennifer Helen Poma Jabercata. Presente, doctora. Cindy Jessica Poma Yapuyura. Presente, doctora. Samira Kelali Yugma. Presente, doctora. Naeli Ludmila Quispe Achá. Presente, doctora. Yosafat Roli Quispe Canaviri. Presente, doctora. Maite Anaí Quispe Quispe. Presente, doctora. Luis Miguel Quispe Rojas. Samuel Ramos Rojas. Buenas tardes, doctora. Presente. Buenas tardes. Betsy Jiménez Román Mesa. Buenas tardes, doctora. Presente. Buenas tardes. Bien. Ahora sí. Espero Doctora. Sí, adelante, Jimena. No, doctora, soy yo, Luz María Calderón. Me comentaron que llamó lista, no estaba. Perdón, doctora. Recién me uní. Mi señal estaba un poquito mal. Ya, escúchenme, espero que hayan atendido toda la información que les he dado, ¿ya? Especialmente para el cuestionario del día jueves. Cuidado que por no estar en clases, etcétera, o cualquier motivo, no puedan resolver el cuestionario, y esa es una evaluación del hito 2. No olviden también ya subir su presentación de la investigación que han hecho en cualquier centro médico del Alto. Eso también es evaluación del hito 2. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna observación? ¿Ninguna? Bien. Entonces vamos a empezar con nuestro hito 3. Aquí ya ustedes están visualizando las diapositivas. Ahora, por supuesto que ya las voy a ampliar. Y como les decía, este es un tema que corresponde ya al hito 3. Listo. Como ustedes pueden visualizar, el tema del hito 3, tema 1, sería desarrollo de la personalidad en un entorno social. Este tema, como les decía, es muy importante porque no solo a nivel profesional, sino a nivel personal, nosotros tenemos que pues tener una idea exacta de lo que es la familia, cómo se va desarrollando nuestra personalidad a través de todas las etapas que nosotros tenemos que pasar evolutivamente en el aspecto de crecimiento. El crecimiento que vamos a verlo más adelante se refiere al crecimiento del cuerpo biológico, ¿no? Orgánico, a nivel físico. Y cuando hablamos de desarrollo, hablamos en forma integral, a nivel psicológico especialmente, con todos esos factores sociales que hacen que nosotros desarrollemos ya sea una personalidad, como les diría, dentro de los parámetros, digamos, de lo que se espera de un ser humano, o
caso contrario, pues un desarrollo de la persona podemos llamar no adecuado, ¿no? Un desarrollo adecuado o un desarrollo inadecuado. Y esto va a depender mucho de la influencia de 3 factores, como ustedes lo ven. Pero empecemos a ver qué es la familia, ¿no? Primero vamos a decir que la familia es importante, de suma importancia para el desarrollo sano de las personas, ¿no? La familia es el grupo por excelencia, escuchemos bien, es el grupo por excelencia, es el sistema primario, y cuando hablamos de sistema, ustedes saben que un sistema es un conjunto de elementos. Es por eso que llamamos sistema primario, es decir, que la familia es ese primer conjunto que nos va a acompañar a lo largo de nuestra vida, o por lo menos los primeros años de nuestra vida, ¿no? En el, digamos, en el desenvolvimiento, tanto en lo social, en el desarrollo en lo psicológico y en nuestro crecimiento a nivel biológico. Entonces, la familia, al ser un grupo primario, es la primera ventana, digamos así, por donde todo ser humano se asoma al mundo. Es el primer entorno, es el primer escenario para el desarrollo. Por lo cual, cuando hablamos de familia, podríamos decir que, adaptándolo a la biología, sería la célula básica, ¿ya? La familia ha sido estudiada por muchas ciencias, no solamente la psicología. También estudia desde su perspectiva, ¿no? Desde su ciencia, ¿qué es la familia, por ejemplo, para el derecho, para las ciencias sociales humanísticas como la antropología, la sociología, la demografía, etcétera? Hay muchas ciencias que estudian este tema que es tan importante, que es la célula básica de las sociedades, ¿no? Porque nosotros no olvidemos que las sociedades están compuestos de sistemas, de microsistemas, y el microsistema llegaría a ser las familias. Entonces, es una preocupación siempre a la hora de ver todos los aspectos que engloba cuando se habla de familia. No solamente se está hablando de una estructura, cómo están organizados, etc., sino también se habla de la parte más importante, que es cómo tendría que llevarse una familia para que el desarrollo de este nuevo ser, ¿no?, que viene a integrarse a una familia, porque no, y más adelante también lo vamos a ver, familia puede ser con o sin hijos, ¿no? Puede ser. Es decir, 2 personas que quieren hacer una familia, no es una regla, una norma, una obligación tener hijos. Y hoy en estos tiempos lo estamos viendo con mucha más vehemencia. ¿Por qué? Porque antes las normativas sociales, ¿no?, y religiosas sobre todo, nos hacían creer que una familia tenía que sí o sí tener hijos para llamarse familia. O una familia debía estar constituida por ciertos miembros para llamarse familia. Hoy en día ha cambiado esa concepción y lo vamos a ver más adelante. Entonces, hemos dicho que muchas ciencias se abocan a estudiar todos los aspectos de lo que es una familia. Ahora nos vamos a centrar en la parte psicológica, o sea, vamos a ver desde la mirada de la psicología, desde la ciencia de la psicología, ¿qué reconoce como familia? ¿Listo? Para ello vamos a...
Dice, la psicología reconoce a la familia como ese primer espacio de socialización que cumple funciones básicas insustituibles por otras instituciones y otros grupos humanos, ¿no? Aquí, por ejemplo, si nosotros vamos a describir esto, vamos a decir primero que el ser humano, desde que hemos evolucionado, ¿no? Nos hemos agrupado siempre en números primeros reducidos. No olvidemos, por ejemplo, a los hombres, los primeros hombres primitivos, que se agrupaban entre 2, entre 4 en cuevas, ¿no? Es decir, los seres humanos, por naturaleza, somos seres sociales. Necesitamos del entorno y el entorno necesita de nosotros, ¿no? Entonces, por eso aquí decimos de que el humano es un ser activo, que además de recibir del entorno, participa en el entorno. ¿Esto qué quiere decir, chicos? De que cuando nosotros tenemos una familia, nosotros en esa familia nos vamos a educar, nos vamos a criar, como siempre lo decimos, vamos a criar a nuestros hijos con nuestra ideología, con nuestras normas, con nuestros límites, con nuestros valores, con nuestras creencias, con nuestras idiosincrasias. Es decir, los padres van a aportar todo lo que es identidad y cultura a esa nueva personita que se integra a la familia, ¿no es cierto? Entonces, la familia va a formar a ese nuevo ser integrante, ¿no? Con valores, ¿no? Va a formar con cultura, le va a dar una identidad, le va a dar un sentido de pertenencia, ¿no? Y pues eso va a ayudar a ese nuevo ser a desarrollar su personalidad, ¿ya? Entonces, la función, suprafunción, ¿no? De la familia siempre va a ser enfocada a cuidar el bienestar emocional, afectivo de todos los miembros desde tempranas edades. ¿Listo? Con esto, quiero decirles de que dentro de la ciencia de la psicología, igual que en medicina, hay varias especializaciones, ¿no? En este caso, la psicología evolutiva precisamente se ocupa de los procesos, ¿no? Porque el ser humano, al ser un ser activo, siempre está en procesos de transformación. No solo a nivel físico, sino también a nivel psicológico, como también a nivel social. Y cuando digo esto, me refiero evolutivamente a nivel físico. Nosotros tenemos etapas que vamos a ver más adelante. Y en cada etapa desarrollamos a nivel biológico, ¿no? En nuestras estructuras, nuestros organismos, nuestra fisiología. No olvidemos, por ejemplo, que el cerebro crece, la mayor expansión que tiene el cerebro son en los primeros años por el aprendizaje que tiene. Entonces, una vez que crece el cerebro, ya después viene la maduración del cerebro, ¿no es cierto? Y la maduración, ¿en qué consiste? En mayores conexiones. Entonces, a nivel biológico, el ser se transforma. Primero es un bebé, después tiene una primera infancia, una segunda infancia, después se vuelve un puber, después un adolescente, un joven, un adulto joven, un adulto mayor, y bueno, pues al final la última etapa que sería pues la tercera edad o el adulto mayor, ¿no? Entonces, esa es la forma que el ser humano se transforma, ¿no? Y por eso mismo es un ser activo, porque se transforma a nivel psicológico de la misma manera, ¿ya?
Entonces, el crecimiento, como dice en pantallas, ¿no? En la diapositiva, el crecimiento se refieren a los cambios físicos, los cuantitativos, los que desde el nacimiento hasta la edad adulta se pueden ver en el plano anatómico, fisiológico, ¿no? Y en lo psicológico y en lo social. En lo psicológico, ¿por qué el crecimiento? Porque a medida que vos vas creciendo, ¿no? También tu cerebro va madurando, ¿no? Va creciendo y por lo tanto hay más funciones cognitivas mucho más desarrolladas. A nivel social lo mismo, porque en cada etapa de la vida del ser humano tiene que hacer, ¿cómo les diría? Más actividades o tiene que ocuparse más de actividades donde se tiene que enrolar con el resto de, pues no solamente su microsistema que sería la familia, sino sale de ese microsistema para ir, por ejemplo, primero al kinder, después a la escuela, etcétera, etcétera. Hacer, crear grupos de amigos, grupos donde pueda desarrollar otras habilidades como las habilidades para el deporte, algunas ciencias, algunas qué sé yo, pues artes, etcétera, etcétera. Entonces va creciendo el ser humano. ¿Listo? Entonces, a nivel de maduración, la maduración es el conjunto, como dije aquí, el conjunto de procesos que determinan una evolución progresiva de las estructuras del organismo y las funciones que realiza, ¿no? Que lo conducen a conductas superiores. Como les iba diciendo, un bebé, ¿no? Nacido con todos los órganos, pero sin embargo, que a medida que vaya creciendo, que haya estos cambios físicos, también van a estar, va a haber la maduración de estos órganos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sería la maduración? Sería la evolución, ¿no? La evolución que de una y otra manera va a consolidar, ¿no? Va a consolidar las funciones cognitivas, por ejemplo. Decíamos que el cerebro, si bien es cierto que crece en los primeros años de la infancia, también es cierto que con el aprendizaje se dan más conexiones neuronales. ¿Qué pasaría si un niño que no tiene ningún problema a nivel biológico, ¿no? Que por circunstancias cualquiera que sean estas, no asiste al colegio, no recibe instrucción, porque yo llamo instrucción cuando uno va al colegio, ¿no? O sea, nos dan matemáticas, lenguajes, ciencias sociales, etcétera, etcétera. Esa es una instrucción.
Bien, entonces les decía que la maduración es ese conjunto de procesos que determinan la evolución progresiva de las estructuras de un organismo y las funciones que realiza que lo conducen a conductas superiores. No sé si han escuchado el ejemplo que les había dado. Les decía de que la maduración tiene que venir con estimulación. Supongamos que una niña, un niño, por X o Z motivo, los padres deciden no mandarlo al colegio, a que no estudie, ¿no? Nosotros sabemos que el cerebro necesita de estimulación, ¿no? Para que haya mayores conexiones y por lo tanto que las funciones superiores pues consoliden, ¿no? Consoliden esa maduración del sistema nervioso central. Haya mayores neuronas que se activen y puedan pues recibir mayor información y evidentemente que en el colegio pues nos activan, nos estimulan con información porque ahí pues nos dan instrucción en realidad en muchos temas muchos temas científicos, digamos, ¿no? Por ejemplo, nos enseñan matemáticas, lenguajes, ciencias, etcétera, etcétera. Para mí eso es instrucción, que por supuesto sirve para estimular al cerebro a recibir más información y comenzar, ¿no? A crecer, a que crezcan los conocimientos, a que crezca el aprendizaje, ¿ya? Entonces, en el colegio nos estimulan para que, pues, asimilemos más información a través de explicaciones, de tareas, etcétera, etcétera. La educación es muy diferente. La educación se refiere a la internalización, les decía, ¿no? Especialmente de valores, de creencias, de cultura, de idiosincrasia, cómo los padres piensan, sienten, se identifican dentro de la sociedad, su cultura, sus creencias, lo que hacen día a día, lo que tienen ideas de lo que significa, por ejemplo, en nuestra cultura la COA, los días festivos, qué sé yo, todo eso que conlleva a lo que es la cultura, ¿no? Tradiciones, ceremonias, etcétera. Todo lo que nuestros padres creen, piensan, nos los van a inculcar a nosotros. Desde muy chiquitos nos van a inculcar los valores, por ejemplo, como el respeto, nos van a inculcar la generosidad, tal vez la solidaridad, la puntualidad, etcétera, tantos valores, ¿no? Ellos nos van a enseñar, ¿no? Entonces, eso es educación, saber comportarse, o sea, nos están formando desde pequeñitos para que nosotros comencemos a desarrollar con esos valores una personalidad adaptativa o inadecuada o inadaptativa dentro del entorno. Un comportamiento adecuado, adaptativo dentro de nuestro microsistema, que es nuestra familia, que va a repercutir, ¿no? Va a repercutir en el macrosistema que sería la sociedad. Por eso les decía que las personas, las familias influyen en la sociedad y la sociedad nos influyen a las familias. Por eso les decía que es muy importante criar a los hijos con valores, tener una estructura en la familia. Y esto no solamente con el propósito de que, digamos, estamos cumpliendo como miembros de la sociedad y estamos haciendo lo que podemos por nuestra familia. No, más que todo a nivel psicológico, ¿ya? Social, es muy importante formar niños seguros, ¿no? Niños que realmente a futuro tengan pues la capacidad de pues adaptarse bien a las normas, leyes que rigen en la sociedad. Les decía que se inculca valores, se inculca cultura, identidad a los nuevos miembros de la familia
Y esta inculcación, más que con palabras, tiene que ser con ejemplos, porque los niños aprenden más mediante la observación, es decir, el aprendizaje vicario. Les ponía el ejemplo de que un niño puede estar viendo en casa pelear a los padres. Como no tiene todavía la maduración, ¿no? Del sistema nervioso, del cerebro, sí ha crecido, se ha expandido, ha aprendido muchas cosas, pero la maduración se consolida, ¿no es cierto?, a través de los años de la estimulación, de cuántas conexiones haces por la plasticidad que puedes darle a ese cerebro y cómo se da plasticidad adquiriendo cada vez más aprendizaje, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Este niño, al ver a sus padres pelear en la casa, él no va a analizar, ¿verdad? Él no va a decir, ah, mi mamá pobrecita, tiene razón mi mamá porque le grita a mi papá, es que mi papá sí, o mi papá, sí, mi papá tiene razón porque mi mamá debería hacer las cosas así, debería hacer esto, no debía decir el otro. El niño no va a analizar eso. El niño va a ver que hay agresividad, que hay gritos, ¿no? La agresividad mediante gritos, mediante insultos, ¿no? Inclusive a los niños más, tal vez. Entonces, eso va a aprender el niño. Por eso se dice que en las primeras etapas de los niños es muy importante no dejar huellas en el cerebro de maltrato, ¿ya? Porque lo que ve va a aprender. Si ve una familia agresiva, un padre agresivo, una madre agresiva, el niño va a pensar que es lo normal, ¿no? Tratarse así con las personas. Que cuando algo no me salga bien o que no se haga como yo quiero, ¿no? Yo tengo que utilizar la agresividad con gritos, peleas, con golpes. O sea, esa es la manera de resolver problemas. Eso va a aprender ese niño. ¿Listo? Entonces, les repito, desde los primeros años de vida es tan importante que los padres eduquen con el ejemplo, más que con palabras. Puede haber muchos padres que a los niños les lleven a la iglesia cada domingo, ¿no? Porque según supuestamente están inculcando el valor de creer en Dios, ¿no? Según su idiosincrasia, sus creencias, creer en Dios, de que tienen que ser buenas personas, tienen que ser cristianos, vamos a ir a la iglesia como familia todos los domingos, vamos a hacer ver a la sociedad que nosotros somos personas de Dios, etcétera, etcétera. Pero vuelven de la iglesia y el papá está enojado, la mamá está enojado, comienzan a gritar, comienzan a hacer problemas de cualquier cosa. El papá después de la misa agarra sus cosas y se va con los amigos, tal vez a tomar una chela, etcétera. Tantos comportamientos que no coinciden con lo que están hablando, ¿no? Está bien ir a la iglesia, por supuesto, yo no tengo nada contra de eso. Pero si están yendo a la iglesia a aprender de ser mejores personas, porque eso nos lleva a la religión, ¿no ven? La religión nos atrae porque creemos que hay una persona superior, un todopoderoso, cualquiera como lo llamen en cualquier religión, que nos quiere enseñar a ser mejores personas, ¿no? Que mediante ese ejemplo de esa divinidad nosotros tendríamos que aspirar a ser como esa divinidad, mejores personas. Pero esas mejores personas se hacen con el acto, no con las palabras. ¿No es cierto? Por eso es que muchas veces escuchamos y nos decimos, y decimos siempre la doble moral, la hipocresía social. Porque vemos, por ejemplo, personas que hablan de Dios, dan consejos a las familias, reprochan ciertas conductas y todo, y cuando nos enteramos que había sido un maltratador, ese pastor o ese cura, había sido un pedófilo, había sido un infiel, había sido una persona que se aprovecha de los dineros de sus feligreses, etcétera, etcétera. Y nos quedamos con la boca abierta porque decimos, ¿qué predica?
¿no? Entonces, por eso mismo les digo que a todo nivel nosotros tenemos que educar con el ejemplo, no con las palabras. Las palabras tienen que ir sujetas, cohesionadas a nuestros actos. Y actos y palabras tienen que ser coherentes. O sea, no tiene que ir uno por esta parte y el otro por otra parte, porque ahí no es nada coherente lo que nosotros queremos, cómo queremos educar a nuestros. Entonces, el aprendizaje, ¿qué son esos cambios relativamente permanentes que se deben a la experiencia, verdad? Esos cambios cualitativos, porque estamos viendo que ese niño que va a ir a la escuela, por ejemplo, va a adquirir cada vez más conocimiento. Antes no sabía leer, ahora ya sabe leer y escribir. Antes no sabía multiplicar ni dividir y ahora ya sabe las 4 operaciones básicas. Antes no sabía hacer un resumen, ahora resulta que ya sabe. Entonces es cambios relativamente, por eso permanentes, porque cada vez se absorbe, se asimila más conocimiento, más experiencia en cualquier campo, no solamente en instrucciones en el colegio, sino también a nivel cotidiano. Por ejemplo, a los niños de una familia, si vos les enseñas desde pequeños higiene, pues es un aprendizaje, ¿no? Y cada día lo van a hacer mejor. De pequeñitos, por ejemplo, les decimos cada día, cuando antes de ir al colegio les vamos a lavar la carita, los vamos a peinar, vamos a hacer que se cepillen los dientes. A un principio los niños tal vez sean torpes con el cepillo, pero a medida que vayan repitiendo la acción, van a ser más expertos. Lo mismo al peinarse. Va a llegar un momento que ya no va a necesitar que la mamá o el papá lo peine, lo hace, él ya lo va a hacer, ¿no? Entonces ahí ya estamos inculcando aprendizaje empírico, ¿no? No es científico, es empírico, pero es aprendizaje, ¿no? Y en el aprendizaje científico, los profesores hacen su labor en el colegio. Por eso decimos, y hay tanta controversia en que la educación tiene que empezar desde casa, ¿verdad? Porque los profesores se quejan de eso. Dicen, no, pues, desde casa tienen que educar a sus hijos porque nosotros al tener tantos estudiantes no podemos ocuparnos de cada uno de ellos, ¿no? Y es controversial el tema porque se supone que ellos en el colegio si ven carente la educación que se está dando en casa a sus estudiantes, pues yo creo que somos un sistema, ellos también son papás, eso es una opinión muy personal, por supuesto, ¿no? Entonces, si vemos que un niño es descuidado, está carente de la internalización de valores en el hogar, ¿por qué no ayudarlo a ese niño, ¿no? A internalizar ciertos valores, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, es la solidaridad, ¿no? La solidaridad. Entonces, por eso mismo, queridos estudiantes, este tema es tan importante porque no solamente porque estén estudiando medicina, ustedes van a tener que tener un entendimiento amplio de lo que es pues la personalidad, ¿no? De un paciente. ¿Por qué es así? ¿Por qué habla así? Etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué no sigue el tratamiento? ¿O por qué ha descuidado tanto su salud hasta el punto de venir cuando ya está en las últimas? En fin, por eso que decimos siempre, cuanto la relación médico-paciente se va a sentir esa conexión, esa empatía que ustedes pueden sentir y sobre todo esa importancia que le van a dar al paciente al solo mirarle, decir, te estoy escuchando porque me interesas, ¿no? Entonces ahí van a poder ver también algunos relatos o escuchar algunos relatos de cómo ha sido su educación y por eso es que presenta ciertos problemas, ya sea físicos conectados a los psicológicos o los psicológicos manifestados en físicos, ¿no? Entonces es muy importante hablar de este tema porque no solo a nivel profesional, sino a nivel personal también, ¿no? A ustedes les tiene que ayudar. Hemos dicho que uno de los propósitos de la asignatura también es eso, ¿no? Conocernos a nosotros mismos, ¿no? Para que, bueno, pues tengamos estabilidad emocional a la hora que se nos presente algún problema que tengamos que resolver con el paciente, ¿verdad? Para también ser empáticos, para poder
tener una escucha asertiva y etcétera, y eso vamos a ver en otro tema. Entonces, es muy importante. Ahora, la experiencia, ¿qué son? Efectivamente, los conocimientos adquiridos del entorno y de sí mismo, ¿no? Estas son experiencias internas, ser conscientes de sí mismos, experiencias externas, adquisición mediante la observación y la vivencia. Una vez más les repito, estimados estudiantes, tengan la edad que tengan, cuando ustedes quieran dar ejemplo en algo, en cualquiera que sea el ámbito o la situación o el contexto, háganlo con el acto, no solo con las palabras. Es muy importante, les repito, que las palabras estén cohesionadas con los actos para que realmente sea coherente lo que dicen con lo que hacen, y esa actuación va a decir lo que son ustedes. Por eso decimos en el campo ya de lo amoroso, decimos, ¿no? No te dejes endulzar las orejas o el oído con palabras bonitas. Es preferible que visualices, que veas, no visualices, sino que observes que realmente es lo que dice. Y esto aplica para todo, ¿no? Se pueden decir muchas cosas, pero a la hora de hacerlas se pueden quedar en 0, 1%. Entonces, hasta aquí, ¿alguna observación, pregunta? Ahora vamos a ver, al ya saber o ya tener claro qué es crecimiento, maduración, aprendizaje y experiencia. Ahora vamos a ver en cada etapa cómo va evolucionando el ser humano a nivel físico y también a nivel psicológico. La primera etapa, como ustedes verán, es la etapa prenatal, ¿no? Prenatal, antes de que el nuevo ser, pues, se asome a la ventana de la vida, del mundo en concreto, ¿no? El mundo concreto. Entonces, la primera etapa prenatal corresponde a lo que es el coito, o sea, la relación íntima mediante el cual va a haber un coito, ¿no? Que se va a transformar ese espermatozoide, que es materia genética del varón o del hombre, con el óvulo, que es materia genética del sexo femenino, se va a convertir en un cigoto. Después va a haber una mitosis, ¿no? Y se va a crear un embrión a través de esa mitosis, de esa expansión, de esa multiplicación de células, se va a crear un embrión hasta convertirse en un feto. Ustedes este tema lo deben saber, pero como se dice, de punta a rabo, perfectamente bien, ¿no? Entonces, esa es la etapa prenatal. Se convierte en feto, se convierte en un feto hasta que, bueno, pues durante los 9 meses de gestación, ese feto se convierta en un ser que ya está totalmente, no totalmente, sino ya está apto para salir a sobrevivir, ¿no? Con sus capacidades orgánicas, ¿no? Fisiológicas al mundo exterior. Ya puede respirar, etcétera, a no ser que sea un niño prematuro, ¿no? No vamos a entrar en ese tema, pero ya está entendido, ¿verdad? La primera etapa. En la formación del cigoto es cuando como les decía, se traspasa la influencia genética. Bien. La etapa del embarazo, dice aquí, es muy crucial. Es crucial. La madre debe alimentarse adecuadamente. Evitar consumir alcohol, tabaco, droga y fármacos no prescritos, ya que los efectos nocivos pueden traer problemas de salud y defectos congénitos, ¿no? Enfermedades, por ejemplo, respiratorias, el labio leporino, hidrocefalias,
miembros acortados, déficits mentales o lo que llamamos el síndrome de Down, ¿no? Entonces, ¿cuál es la edad propicia para que una mujer pueda tener hijos? Puede tenerlos hasta que ovule, ¿no? Eso sabemos. Hay mujeres que siguen ovulando a los 40, 50, etcétera, etcétera. Pero será adecuado tener la naturaleza es sabia en todo sentido, ¿no? Por eso es que antes de los 20 es inadecuado. ¿Por qué? Porque esa niña todavía está en una etapa de asentarse como persona, está saliendo de la adolescencia. A nivel psicológico le falta todavía cierta maduración, ¿no? A nivel biológico lo mismo. La matriz, todo, por más que ya esté apta para ser madre, no quiere decir con eso de que no vaya a tener después problemas precisamente por, pues, como les diría, albergar una nueva vida en su vientre, ¿no? Porque hay personas, hay mujeres que a los 15, 16 años, cuando ya tienen un bebé, por ejemplo, pues en realidad puede afectarles a la larga con muchos problemas a nivel de órganos reproductivos, ¿no? Entonces, la edad ideal es desde los 20 años hasta los 35 años. Esa edad donde esa mujer tiene toda la fortaleza, tiene todos los, a nivel biológico, todos los órganos maduros, ¿no? Bien formados, etcétera. No sé que haya algún problema también, ¿no? A nivel de la matriz, etcétera. Pero si no hay ninguno de esos, esa es la edad apta. Después de los 36, ¿por qué no? Se ha visto en estudios científicos, no es que se me ha ocurrido a mí decirles por qué no, de que cuando una mujer después de los 36 años se anima a tener un hijo, puede haber muchos problemas, ¿no? Porque el organismo ya está de bajada, ya está deteriorado muchos órganos y bueno, pues puede haber todos los síndromes, ¿no? Que he puesto en pantalla, ¿no? Y el más común, especialmente en mujeres adultas, he visto que es el síndrome de Down y también las enfermedades de labio lipoide. Entonces, esto a nivel biológico. A nivel psicológico, por eso les decía que la naturaleza es tan sabia, que en esa edad de los 20 a los 33, todas las fortalezas están íntegras. A partir de los 40 nosotros ya bajamos de energía, ¿no? Ya no es lo mismo para nosotros, por ejemplo, amanecernos, estar detrás de un niño corriendo, marcarlo, en fin, ¿no? El mismo organismo ya está un tanto deteriorado, cansado. Entonces la naturaleza es sabia. Es por algo de que nosotros tenemos que ver de que criar un hijo pues requiere de todas nuestras fortalezas a nivel físico como también a nivel psicológico, ¿no? Hay muchas personas que tienen hijos, por ejemplo, después de 10, 20 años, un hijo universitario y un niño recién en el kinder o en la escuela, y ya no se le da la misma atención, la misma, qué sé yo, la misma capacidad de atención, de fortaleza, de poder hacer muchas actividades, y no por algo o por nada también cuando, digamos, estas mamás van al kinder, les confunden hasta con sus abuelitas, ¿no es cierto? Dice, ¿usted es su abuelita? No, soy la mamá. Ah, ¿no? Porque en todo eso la naturaleza es sabia, hay que nomás acomodarse, adaptarse a eso. Muchas mujeres, especialmente fuera de nuestro país, en otras culturas, por ejemplo, deciden tener sus hijos muy bien después de los 31, cuando dicen que su crecimiento personal, ¿no?
su crecimiento personal, o sea, a nivel individual ya está satisfecho, ya está pleno, ¿no? En muchos países las mujeres quieren primero establecerse bien en la sociedad con un trabajo, estar estables emocionalmente y haber conocido, digamos, muchas relaciones donde se dan cuenta qué pareja realmente o qué tipo de personalidad de pareja quisieran que los acompañen el resto de su vida. Es más, en otros países ni siquiera ya dicen queremos casarnos, sino convivir, y cuando se acaba el amor, pues nos separamos, ¿no? O sea, convencionalismos sociales también que están dispuestos a seguir ciertas culturas y otras culturas que no, que ya no, que han visto de que lo único que hace es pues reprimir muchas cosas del ser humano, ¿no? Por eso vemos familias tan disfuncionales que por el hecho de que piensan que se han casado, tienen hijos, tienen que seguir hasta que la muerte los separe, como dicen, ¿no? Entonces, son formas de creencia, son formas de sentir, de creer, de inculcar lo que nos han inculcado en familia, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante tomar en cuenta esta primera etapa porque, como bien dice, la madre debe alimentarse adecuadamente, ¿no? La madre tiene que evitar, ¿no? Por todos los medios de consumir alcohol, de consumir tabaco. Hay estudios que se han hecho que las personas que consumen tabaco, por ejemplo, o drogas en la época del embarazo, además de muchas enfermedades, como ustedes aquí pueden ver, enfermedades respiratorias o hidrocefalias, etcétera, y especialmente los miembros acortados, también hay enfermedades mentales que pueden, pues de alguna manera, hacer por este consumo que la alteración bioquímica del feto, en este caso, pues tenga, ¿no? Esas alteraciones. Y se ha visto estudios donde los niños que han nacido de madres que han consumido, pues son niños hiperactivos, ¿no? Entonces, todas esas cosas es porque la naturaleza es tan sabia que se supone que tenemos que tratar de formar a ese nuevo ser desde nuestro vientre, cuidándonos y cuidando de él, ¿no? Entonces, yo eh, en mi profesión me ha tocado ver muchos de estos casos de mamás muy jóvenes, ¿no? Donde estando embarazadas siguen consumiendo todos estas sustancias, y cuando tienen a los hijos y ha pasado el tiempo, inclusive hay un déficit en las capacidades cognitivas de los niños, ¿no? Entonces, es lamentable por el egoísmo, digamos, ¿no? Porque yo, ¿por qué me voy a privar de tomar, de consumir, etcétera, etcétera, no? Aunque esté embarazada. Eso es egoísmo, porque estamos formando, pues, un nuevo ser con muchos déficits a todo nivel, tanto físico como también a nivel psicológico, o sea, funciones cognitivas que también van a influenciar en el ámbito de emocionalidad, porque no olviden que hemos dicho que la psicología abarca los temas de todo lo que es funciones cognitivas, abarca lo que es la conducta, ¿no? Y cómo es que esta conducta se da a un ser humano, es porque precisamente el cerebro se ha acostumbrado a pensar y pues, a reaccionar de cierta manera, y por eso es que exteriorizamos determinada conducta, ¿no? Es por eso que vemos niños agresivos, niños y adultos. Entonces les decía que es muy importante, ¿no? Eh, Saber también, ¿no? O tomar conciencia en qué momento nosotros como mujeres también estamos dispuestos a dejar ciertos hábitos que tenemos de conducta, ¿no? Hay jovencitas, por ejemplo, que se embarazan y que siguen con ese consumo, ¿no? Y bueno, pues
no sé si conscientemente, algunas muy conscientemente dicen, ¿por qué yo me voy a privar de ir a fiestas, de consumir alcohol, cigarrillos, en fin, no? ¿Por qué tendría que yo evitar esas cosas? Solo estoy embarazada. Y eso es por el falta de conocimiento de que todos esos consumos de esas sustancias están dañando, están alterando la bioquímica, no solo de su cerebro, sino del cerebro de ese ser que se está formando en el día, ¿verdad? Entonces aquí, pues, la información, ¿no? Es importante la información. Y muchas, teniendo incluso la información, pues no hacen caso omiso. Y eso para mí es egoísmo, ¿no? Egoísmo porque dicen, bueno, pues no creo que le haga daño. Un poquito nomás he tomado, un poquito nomás he fumado, una sola vez inhalado, etcétera, etcétera. Entonces ya no solo estamos hablando las repercusiones a nivel salud de esa persona, sino a nivel también de salud del nuevo ser que estamos pues haciendo crecer dentro de nosotros. Por eso que la responsabilidad también aquí es muy importante, ¿no es cierto? Vamos a tratar de ahondar en este tema porque ustedes como futuros médicos tienen que saber de las repercusiones que puede tener todas estas, el consumo de sustancias. Es por eso que yo les voy a pedir, no para esta semana, sino que ya vayan viendo artículos científicos de cómo puede dañar en la etapa del embarazo algunas sustancias. ¿Qué es lo que se ha visto como consecuencia de consumir sustancias nocivas en la época del embarazo? ¿Listo? Entonces ya vayan viendo artículos científicos, les repito, porque eso va a ser pues un trabajo que vamos a realizarlo en aula sincrónica, ¿no? Vamos a hacer un foro y pues y a mí me gustaría de que ustedes saquen realmente artículos confiables, ¿no? ¿No? De revistas de medicina, médicas, para que lo vayamos charlando, porque este es un tema de suma importancia. Ustedes, les repito, como futuros médicos, tienen que estar interiorizados de todos los problemas o consecuencias a nivel biológico, como también a nivel psicológico en la etapa de la gestación, ¿no? Porque ustedes lo primero que van a entender son mujeres embarazadas. Hacer el control prenatal de estas mujeres embarazadas. Si ustedes tienen que tener la capacidad de poder incluso identificar, ¿no? Esas jovencitas que puedan estar consumiendo sustancias, ¿no? Entonces, eso ya vayan viendo, porque al finalizar este tema vamos a hacer este foro de debate por todo lo que ustedes puedan averiguar, ampliar sobre lo que es los cuidados en la etapa del embarazo. Bien. La segunda etapa evolutiva del ser humano, como ustedes pueden ver en pantalla, y no sé por qué está pasando o apareciendo ese aviso constantemente, es la etapa postnatal, ¿no? Ustedes han averiguado, han hecho una investigación, han hecho un mapa conceptual inclusive sobre los enfoques en psicología. Uno de los enfoques es el psicoanálisis. Hemos dicho que el psicoanálisis es una de las teorías más renombradas en el siglo XIX y principios del siglo XX, con las teorías de Sigmund Freud, teorías que a un principio han sido muy controversiales, muy criticadas, incendiarias, como les llamaba, pero que hasta el día de hoy, ¿no? Hasta el día de hoy todavía las tomamos muy en cuenta y la mayoría de ellas yo les diría que son muy acertadas a la hora de digamos, no quisiera tomar el término de tratar de imponer, pero yo creo que hasta el día de hoy en el ámbito psicológico especialmente, creemos que no están lejos
de lo que a un principio decían, ¿no? Que era salidas de un psiquiatra enfermo. Yo creo que no. Yo creo que así somos como seres humanos. Y este psicoanalista, Sigmund Freud, indicaba que el nacimiento es el primer trauma psicológico, porque estamos pasando por el canal vaginal, ¿no? Desprendiéndonos de todo lo que es la comodidad, nuestra zona de confort, que es el vientre materno, donde recibíamos todo lo que era protección especialmente, ¿no? Protección, y en casos que no haya, que la madre no sea negligente, pues protección, ¿no? Además de afecto. Este mismo autor decía que el 90% de todos nosotros, de los que venimos al mundo, somos hijos no deseados, ¿no? Porque él mismo decía, no somos hijos deseados, especialmente en su época, como veía tantas mujeres, que todavía ahí había la idea de que la mujer tenía que estar dispuesta a la sexualidad solo para complacer al varón y para procrear, que esa era su labor. Esa era la labor de la mujer, se creía antes, ¿no? Que ella no tenía por qué tener placer al tener una intimidad, un coito, ¿no? Que esas mujeres que sentían placer eran perversas, o sea, cuando nos referimos a perverso en el ámbito psicológico, nos referimos a que tenemos, cierta malicia, ¿no? Y esa malicia generalmente siempre es a nivel sexual, en el aspecto sexual. Por eso las perversiones siempre se refieren al aspecto sexual, no al aspecto de que le hago maldad, algún daño a una persona, sino las personas perversas, cuando denominamos en psicología, nos referimos a que tienen esos comportamientos muy aparte, muy acusadamente aparte de lo que denominamos normal, ¿no? Entonces, en esa época decían, ¿no? Que las mujeres solo tendrían que ellas tener intimidad para procrear y de ninguna manera para sentir placer, ¿no? Eso estaba, pues, de alguna manera para la mujer en esas épocas, y anteriormente también, pues, el placer era un tema tabú para las mujeres, no tenían por qué sentir. Entonces, nos decían, este psicoanalista nos decía, el 90% de nosotros somos personas o hijos no deseados. Nos traen al mundo porque pues la mujer tiene que procrear y pues no le queda otra, ¿no? Que acceder al contacto físico con el hombre, pero sin ninguna recompensa de placer, ¿no? O de querer realmente volver a ser madre o ser madre, ¿no? Evidentemente en esa época se imaginarán en esa sociedad tan tradicionalista que se vivía, era pues un blog, ¿no? Que haga estas aseveraciones psicoanalista. Pero hoy en día, con las mismas versiones de las nuevas generaciones, nos damos cuenta que es así. Porque si nos damos cuenta hoy en día, por ejemplo, los jóvenes prefieren tener mascotas a tener bebés. Porque dicen, yo no me siento capaz de responsabilizarme por un ser, ¿no? Ahí está la educación, el tener que trasnocharse, tener la responsabilidad de ser proveedor material, además contener emocionalmente, etc. O sea, es una labor que abarca todo del ser humano, ¿verdad? Entonces, por eso vemos a jovencitos profesionales, y particularmente veo en la mañanita a las 6 de la mañana, que los jóvenes sacan a los perritos a pasear con sus collarcitos, les dan de comida, les están llevando a las peluquerías a comprarles ropa, todo a los perritos y gatitos, porque finalmente el perrito no les reclama nada, ¿no? Se deja querer, se conforma, ¿no? Los animales, por ejemplo, no sienten lo que nosotros sentimos, indignación cuando hay alguna injusticia, ¿verdad? Entonces los perritos se dejan querer, se dejan atender cuando los atienden, y bueno, pues los jóvenes entran con sus perritos, los dejan, se alistan y se van al trabajo, ¿no? Pero ya hay un temor
al decir hijos, no, prefiero mascotas. Lo mismo las chicas. Entonces hay que hacer un análisis más profundo. ¿Será tan lejos de la verdad de eso? Otra cosa es que la sociedad nos impone que, precisamente para que haya sociedades, las familias tenemos que traer al mundo hijos, ¿no? Para que tengamos una sociedad. Es por eso de que en la década, por ejemplo, de los 80, de los 90, y hoy se está viendo las repercusiones, esto como conocimiento general, ¿no? En Europa, por ejemplo, hacen falta ahora jóvenes, gente joven. Están quedando gente solo adulta, mayores, ¿no? Que no son productivas para el país. Por eso alguna vez ustedes van a ver anuncios de que se da residencia en Canadá, en Europa. En una temporada estaba muy de moda irse a Canadá, por ejemplo, los países de Nueva Zelanda, etcétera, porque ya no hay gente joven, hay gente adulta en Europa. ¿Y qué pasa? Canadá no está en Europa, por si acaso, ¿no? Sabemos que está en Norteamérica, ¿no? Pero Europa, ¿no? Se estaba quedando con habitantes de la tercera edad. Y esto es porque, como nosotros, como países de Latinoamérica, quieras o no, estamos retrasados por una década en todo sentido. En los 80, 90, allá la juventud no quería tener hijos, como ahora está pasando aquí en nuestros países latinoamericanos. No querían tener hijos. Decían que era mucha responsabilidad. No querían casarse. Preferían juntarse como pareja y ver si se llevaban, si va a caminar la relación, pues recién tal vez toman la decisión de hacer ya de ese vínculo algo formal, porque lo formal es social, ¿verdad? No porque estés casado es que realmente ames a esa persona. No puedes amarla y no estar casado, pero la sociedad dice que tienes que formalizar esa relación si amas a una persona casándote. Esas son convencionalismos sociales, por eso decimos, ¿no? ¿Qué pasa? A veces hay personas que no se casan, que no se juntan, pero se aman. O que se juntan, que se siguen amando, aunque no haya un papel, aunque no haya un ritual religioso donde les diga ustedes son marido y mujer. Entonces, les doy este ejemplo porque a la hora de conformar una familia es muy importante tomar en cuenta todas estas cosas, ¿verdad? Somos capaces, estamos maduros como para estar en una relación donde yo tengo que ver por el otro, porque eso es estar en una relación en puntos, ¿no? Es que el dolor de esa persona, si mi pareja tiene dolor, me duela. Si se siente feliz, que me haga feliz. Cuidar de esa persona, que me cuide. Respetar a esa persona, que me respete, ¿no? Crecer, llevar nuestro crecimiento personal a la par, ¿no? Porque si tu persona amada se queda de alguna manera estancada y solamente uno crece y comienzan a ver las diferencias y comienzan a ver los progresos. Porque una se siente frustrada mientras la otra se está realizando. Por eso decimos también que las mujeres, por ejemplo, que se quedan en casa, de una y otra manera, se sienten frustradas porque ellas no se están desarrollando como personas. No están haciendo, no están poniendo en práctica todas sus capacidades intelectuales, sus habilidades, ¿no? Sus capacidades, sus aptitudes. Uno solamente crece y comienza la persona a frustrarse, por supuesto. Una persona frustrada de ninguna manera puede dar lo mejor de uno. Cuando uno quiere dar lo mejor de uno, es que tienes que estar realmente plena. Entonces, ahí puede estar, ¿no? No puedes dar lo que no tienes. Y si no tienes satisfacción personal, ¿cómo pretendes dar a la otra persona que se sienta muy bien con todo lo que pueden hacer como pareja, ¿no? Entonces, les repito, estas teorías del psicoanálisis, yo creo que se aplican en esas épocas y en esta época. Por eso es muy común ver de que la verdad que mujeres que se embarazan tienen que tener a sus hijos por convencionalismos sociales
por convencionalismos o creencias religiosas, inclusive. Pero desde el vientre ese niño es rechazado, no quieren las mamás. Una de las teorías de Sigmund Freud también dice que a nivel psicológico vas formando a tu hijo desde el vientre. Y si siente el rechazo ese niño desde el vientre, porque la mamá no está realmente preparada psicológicamente para ser madre, pues no va a haber una caricia, no le va a hablar, ¿no? Decir, hijito, qué bueno, siempre quería ser mamá, te voy a tener con mucha alegría, etcétera, etcétera, etcétera. Ese niño va a ser rechazado desde el vientre, ¿no? Por eso se dice que los síntomas psicológicos se expresan en los síntomas físicos y este autor, este psiquiatra decía que el primer signo de que esa mujer no desea a ese niño son los vómitos, porque psicológicamente estás queriendo expulsar algo que causa malestar. Por eso hay mujeres, por ejemplo, que vomitan todo el tiempo, ¿no? Que se sienten con náuseas, que vomitan. Hay otras personas, por ejemplo, que de una y otra manera están, pues desde el momento uno que saben que están embarazadas, rechazan. También tiene repercusiones a nivel psicológico. Entonces, quería explicar todo esto porque en psicología vemos todos los aspectos desde que esa persona comienza su intimidad sexual, tiene que estar bien informada, ¿no? Tiene que estar bien orientada y sobre todo saber qué piensa acerca de, por ejemplo, un embarazo, de tener hijos. ¿Qué piensa? ¿Cómo se proyecta en un futuro esa mujer? Y para eso es el enamoramiento, ¿no? Ahí tendría que ser la etapa de conocimiento del otro, para saber si realmente estamos en la misma vía, para que podamos seguir el camino, ¿no? La ruta. Estamos pues en rutas separadas, porque hay muchachas, por ejemplo, que evidentemente también quieren ser madres desde muy tempranas, romantizan el enamoramiento de tal manera que piensan que embarazándose, pues ese hombre va a tener nomás que quedarse y sellar el vínculo supuestamente. Y es otro error también, o sea, por ambas partes, ¿no? O hombres también que piensan que al embarazar a una mujer, pues ya está atrapada, ¿no? Que una mujer embarazada siempre va a requerir de que tener un apoyo, ¿no? Tanto emocional como económico, y a veces muchos hombres dicen, la voy a embarazar para que así no me dé, ¿no? Y por ambas partes, cuando se ve esa situación, es por falta de seguridad de uno mismo. Complejos de rechazo, de inferioridad, de haber sido criados inseguros, sabiendo que tal vez tienen, o sea, teniendo miedo siempre al abandono, ¿no? Y hay que excavar. La psicología por eso es amplia, requiere mucho análisis, requiere ver a cada persona individualmente. Pero la mayoría de los casos, cuando se ven estas personas, por ejemplo, tanto hombres como mujeres que quieren hacer una ligación, un vínculo supuestamente emocional para que no los abandonen, es que se embarazan o embarazan, ¿no? En las primeras etapas de la edad adolescente o juvenil. Entonces, como se dice, todo lo forzado, pues te aprieta, te cansa, te agobia, te incomoda y a la larga pues tiene consecuencias, ¿no? Bien, aquí vamos a dejar nuestro tema. No sé si tienen algún comentario, algo sobre lo que se ha visto hasta ahora. Quisiera escucharlos, por favor. Doctora, Adelante. ¿Quién está hablando, por favor? No veo en la Maite. pantalla. Maite Anaítis. Ya, Maite. Adelante, Maite. Doctora, en el caso de que una pareja se junta sin que se casen, ¿por qué los demás, o sea, la sociedad siempre los juzgan?
por convencionalismos, ya, como les decía. Por ejemplo, en la época de las cavernas, no había, ¿no es cierto? Como no estaban formados todavía en tribus, en clanes, después en sociedades, no había, ¿no? Ese convencionalismo social de decir, dos personas que quieren estar juntas y quieren tener intimidad y compartir muchas cosas, tienen que casarse. Por eso la idea ha ido evolucionando desde esa época, ¿no? En que la mujer, por ejemplo, una vez más, ¿no? Coartada en el ámbito sexual, porque la mujer solo tenía que entregarse al hombre que iba a ser su dueño, su esposo, su marido, ¿no? Etcétera. Entonces, son convencionalismos sociales que se han puesto en la sociedad para también tener una estructura, límites, ¿no? Porque a un principio, por ejemplo, si nosotros vemos lo que es tótem y tabú, o sea, de la época de las cavernas del ser humano, ahí se veía, por ejemplo, el incesto, ¿no? Ustedes saben qué es el incesto. Es de que como no había límites, estructuras, el incesto es de que todos contra todos podían, bueno, pues tener relaciones íntimas, ¿no? Padres con hijas, hermanos con hermanas, mamá con hijos, tíos con sobrinas, etcétera, etcétera. Entonces, al ver eso, de alguna manera ya al estar constituidos como tribus, como clanes, especialmente en las tribus, cuando ya se vio esto, entonces se dijo, no, no, aquí hay que organizarnos, ¿no? Un poco, cómo tenemos que vivir, ¿no? Y bueno, de ahí viene la primera idea de que hay que poner ciertas reglas, ciertos límites, ciertas normas en nuestro convivir colectivo y también en nuestro convivir familiar o más íntimo o de microsistema. Entonces son ideas, ¿no? De que se dice, bueno, si quieres tener relación sexual, tienes que casarte. Ahora, si te vas a ir a vivir con esta persona, ¿no? A la vista del Señor y de la sociedad, pues no vas a ser mi esposa, vas a ser su concubina, están en pecado, eso ya es un dogma, ¿no? Una religión es un dogma, una forma de pensar. Pero yo me pongo a pensar, y todos tendríamos que ver eso, ¿no? Es que para que realmente dos personas quieran tener una familia, necesariamente tiene que haber un papel, necesariamente tiene que haber una forma de pensar donde nosotros tengamos que someternos a un ritual. Eso depende de cada persona, según los valores que has tenido. Si a ti no te parece que a vos te define, digamos, en que hayas firmado un papel, pues está bien. Tú estás feliz, te sientes a gusto, te sientes respetada, considerada en el lugar que quieres que te den. ¿Te sientes bien estando solo viviendo? Adelante. Lo importante aquí, si vos tienes un papel y esa persona no te respeta, te maltrata, ¿de qué te sirve ese papel? O sea, son nominaciones que nos dan, ¿no? Casada, soltera, señora, señorita. ¿No? Entonces, eso depende de todos los valores que nos han inculcado. En algunos de ellos tenemos, en nuestra vida adulta los priorizamos, los seguimos internalizando en las nuevas generaciones, y hay otras normas, algunos otros valores que bajan de prioridad. Por ejemplo, a mí me han educado con ciertos valores. He llegado a crecer, a razonar, a evaluar, a analizar, y yo al formar mi familia he agarrado algunos de esos valores, otros no. Entonces he priorizado lo que para mí funciona mejor en mi familia, en la nueva familia que creo. Por eso decimos que dos personas cuando se unen, cada uno viene con su mochilita, ¿no? Atrás, de lo que es su educación. Todo lo que ha internalizado esa persona desde niño, ¿no? Puede ser que piense diferente a mí,
yo he internalizado tal vez muchas otras cosas diferentes. Y cuando nos reunimos, nos juntamos con un vínculo emocional donde decimos, me gustaría pasar el mayor tiempo contigo. Entonces, juntemos nuestras vidas para compartir. Entonces, puede ser que en ese momento se den cuenta que son diferentes en ideas, en cultura, inclusive. Entonces, si hay una buena relación entre ustedes, dirán, pues, a mí no me parece que tengamos que incluir ya esto, porque yo quiero ya deshacerme de esas ideas que me han inculcado mis papás. ¿A vos qué te parece? No, yo quiero esto. O sea, negociación, consensuar entre ambos. Eso es hacer una pareja. No es firmar un papel, no es recibir mediante un ritual alguien que te diga, vos eres esto y ahora vos eres esto de esto. Eso es, pero muy personal de cada uno. Ahora, ¿por qué existen? Les repito, ha sido una manera de estructurar las sociedades también para poner límites, ¿no? No sé si te satisface la respuesta o Maite. Sí, doctora. ¿Alguien más que quisiera participar? Doctor, tengo otra duda. Bueno, una. No escuchar. Bien. Lo dejamos aquí, nos vemos el día jueves. No olviden, y si por favor puedan ser solidarios con sus compañeros que no han escuchado las instrucciones. El día jueves no se olviden, estudien para el jueves para responder el cuestionario que corresponde a la evaluación del hito 2, que se va a abrir desde las 7 de la noche en plataforma y va a durar hasta 8 menos cuarto. No lo olviden. Gracias, chicos. Espero que, bueno, pues les haya gustado la clase, que haya sido de interés, ¿no? Sobre todo, interesante, eso es lo que yo quiero crear en aulas sincrónicas, que pues sean entretenidas las clases. ¿Listo? Muy bien, hasta luego, buenas noches.